Episodio 6. Offerus y el alquimista. Una pieza perdida del rompecabezas. Al observar las estructuras del viejo mundo en la actualidad, hay una gran sensación de ausencia y alteración. Las estructuras han sido evidentemente alteradas y cambiadas drásticamente en los últimos 200 años aproximadamente. Y, al viajar por nuestro reino y estudiar estas estructuras, persiste una tremenda sensación de ausencia. Falta algo. El concepto de recolección etérea, a través de estas maravillosas antenas, no es suficiente. No es lo suficientemente concreto para completar el cuadro. En algún momento hubo algo más que hizo posible todo el entramado tecnológico. Esto, por supuesto, es el componente tecnológico clave de estas estructuras, el motor y los mecanismos centrales que las hicieron funcionar en primer lugar. Los motores no eran, por supuesto, tokamak. Un tokamak es un instrumento tosco y básico. Es un diseño del nuevo mundo. No pertenece al viejo mundo. No habría tenido cabida en sus estructuras. Su sofisticación y delicadeza no habrían dependido de tal fealdad, de tal primitivismo. Sin embargo, es innegable el paralelismo entre la forma octogonal fundamental del tokamak y el amor del viejo mundo por el octógono. Es muy probable que la formación octogonal sea un componente esencial a la hora de generar un vórtice toroidal. Vemos el octógono en todas partes en el mundo antiguo. La geometría octogonal sustenta muchas de las formaciones fundamentales de la estructura. Y las peculiares estructuras octogonales que hay por todas partes no son por error. Son lo que parecen, cáscaras vacías que alguna vez albergaron algo más. Esta sensación de vacío está en todas partes y sigue sin explicación. Muchas torres y cúpulas se elevan a cúpulas más pequeñas y huecas. ¿Por qué están huecas? ¿Por qué una civilización anterior perdería tanto tiempo y energía construyendo una estructura aparentemente superflua e inútil? Además, también encontramos varias reliquias históricas que se asemejan mucho al estilo estructural del viejo mundo. En estas reliquias, vemos que los cilindros vacíos, o vasijas, son una parte integral del objeto. Podrían ser objetos funcionales en miniatura que reflejan la forma de los espacios vacíos más grandes que vemos en las estructuras del mundo antiguo. Quizás una especie de microobjeto doméstico que permitía el acceso a la producción de energía de las redes eléctricas más amplias. Las propias estructuras más grandes contenían cilindros similares en su interior. En muchas fotografías antiguas, las cúpulas y los espacios octogonales, debido a la falta de imágenes, es difícil presentar un hallazgo consistente. Y muchas cosas han sido alteradas. Y en formas que son casi imposibles de reconocer. Por ejemplo, esta es una ilustración de 1880 de la llamada finalización de la Catedral de Colonia. Se centra en la parte superior de una de estas agujas. Las tablas de madera aquí son andamios. Como se puede ver, la parte superior de estas agujas se abre, revelando una especie de cilindro. Esta es una maqueta de la zona de la aguja que vemos en la ilustración. Se colocó en el exterior de la catedral para que los turistas se hicieran una idea de lo grandes que son estas agujas, algo imposible para los ciudadanos del siglo XIX.
Los hombres de esta ilustración no están completando la aguja final de la catedral. Están eliminando lo que existía en el contenedor de su cúspide. Y esto nos lleva a preguntarnos cuántos otros aspectos y características de estas estructuras se abren de forma similar. ¿Y por qué se abren? ¿Qué contenían? Curiosamente, es lo esotérico y lo oculto lo que proporciona algunas pistas. La alquimia era una filosofía natural arcana, o una tradición protocientífica. Su objetivo central era la crisopea, o la transmutación de metales comunes en metales nobles. Desde sus inicios en la antigua cultura egipcia, griega, india y de Oriente Medio, el campo de la alquimia, se nos dice, estaba obsesionado con convertir los metales comunes en oro, y una obsesión maníaca por crear el elixir de la vida, para lograr la inmortalidad. Todos hemos oído hablar del medieval Nicolas Flamel y de la piedra filosofal. Es un campo de investigación impregnado de un rico tejido de ocultismo, misticismo de la cábala y magia. No fue hasta mediados del siglo XVIII cuando la alquimia se separó de su ocultismo y se transformó en el floreciente campo de la química. Sin embargo, hubo un pequeño resurgimiento del ocultismo durante el siglo XIX que continuó en el siglo XX. En 1922, un texto misterioso fue escrito por una figura igualmente misteriosa. El misterio de las catedrales, de Fulcanelli, un alquimista francés, según se nos dice. A día de hoy, la identidad de Fulcanelli sigue siendo objeto de debate, nadie sabe quién fue realmente. Y, como muchas figuras misteriosas de los libros de historia, su nombre parece ser un juego de palabras anagramático. Fulcan es una referencia a Vulcano, el dios romano del fuego. Y Eli, una referencia a él, la palabra cananea para Dios. Es, evidentemente, una obra de uno o varios masones. Pero, no obstante, su lectura alquímica de las maravillosas y magníficas estructuras que llamamos catedrales es potentemente original y ofrece muchas percepciones y medias verdades. Y es en la lectura que hace Fulcanelli de la estatua de Oferus, que fue sacada de la catedral de Notre Dame y destruida, donde empieza a ofrecer al lector algunas verdades. Según la leyenda, Oferus era un gigante fuerte, pero con una mente aburrida. Sus intenciones eran siempre buenas. Quería servir al rey más poderoso de la tierra. Fue enviado a la corte de un poderoso rey para servirle. Un día, el rey al oír a un cantante decir el nombre del diablo, se persignó con terror. ¿Por qué haces esa señal?, preguntó Oferus. Porque temo al diablo, respondió el rey. Si le temes, no eres tan poderoso como él, razonó Oferus. Quiero servir al diablo. Y así lo hizo y se enroló entre los siervos de Satanás. Un día, los siervos se encontraron con una cruz al lado del camino. Y el diablo les ordenó que se dieran la vuelta. ¿Por qué?, preguntó el curioso Oferus. Porque temo la imagen de Cristo, respondió el diablo. Si le temes, no eres tan poderoso como él. Razonó Oferus. Quiero entrar al servicio de Cristo, exclamó Oferus. Y pasó junto a la cruz y siguió su camino. En su camino, Oferus se encontró con un ermitaño. Le preguntó dónde podía encontrar a Cristo. En todas partes, respondió el ermitaño.
El ermitaño conocía el tipo de gigante aburrido con el que se enfrentaba y sabía que no aceptaría la oración. Así que condujo a Offerus a un violento río y le dijo: «Los pobres que han cruzado esta agua se han ahogado. Quédate aquí y llévalos sobre tus fuertes hombros. Si haces esto, Cristo te reconocerá como su siervo». Y así lo hizo. Offerus pasó sus días y noches llevando a la gente al otro lado del río. Una noche, abrumado por el cansancio, Offerus recibió una llamada a su puerta. Era un niño que quería cruzar. Offerus lo cargó sobre sus hombros y comenzó a cruzar el río. Pero, al llegar a la mitad, el río se convirtió en un furioso torrente. La ola crecía y Offerus empezó a flaquear. Temiendo que el niño se cayera, Offerus arrancó un árbol para apoyarse en él. Pero el niño era cada vez más pesado. Offerus empezó a temer que el niño se ahogara. Levantó la cabeza y preguntó: «Niño, ¿por qué te haces tan pesado? Me parece que llevo el mundo». El niño respondió: «No solo llevas el mundo, sino que llevas al que hizo el mundo. Yo soy Cristo. Como recompensa, te bautizo en el nombre del Padre, en mi propio nombre y en el nombre del Espíritu Santo. A partir de ahora, te llamarás Cristóbal». Cristóbal caminó por la tierra el resto de sus días para enseñar la palabra de Cristo. Cristóbal, el que lleva a Cristo para las masas. Sin embargo, al centrarse en Offerus, Fulcanelli revela una cierta clave para abrir otra capa de significado en la expresión simbólica de la leyenda. A su manera enigmática, Fulcanelli escribe: «Cristóbal representa a Crisopo, quien lleva el oro». A partir de ahí, comprendemos mejor la gran importancia del símbolo, tan elocuente, de San Cristóbal. Es el jeroglífico del azufre solar, Jesús, o del oro naciente, levantado sobre las olas mercuriales y luego llevado, por la energía limpia de este mercurio, al grado de poder que posee el elixir. Realmente críptico. Una prosa casi impenetrable. Pero veamos este pasaje un poco más de cerca. Fulcanelli afirma que, en la leyenda simbólica, Jesús o Cristo es el oro naciente. Naciente significa que está naciendo. La raíz etimológica de la palabra proviene del concepto de comienzo o nacimiento. El oro naciente aquí, o el azufre solar, no es solo oro. Es un oro que está creciendo en todo su potencial. La última parte del fragmento explica por qué el oro crece. Porque es transportado por las ondas mercuriales. Las ondas mercuriales, aquí, se refieren al metal mercurio. El oro alcanza su potencial gracias a la energía limpia del mercurio. Fulcanelli explica que el color del mercurio es un gris emblemático. Y eso explica que muchas de las representaciones de San Cristóbal lo revistan de ese color. Pronto volveremos a la leyenda de Offerus. Pero antes, veamos más de cerca el mercurio. El mercurio es de suma importancia a la hora de entender, no solo la mecánica de la tecnología del mundo antiguo, sino también a la hora de entender nuestro propio tiempo contemporáneo en el que nos encontramos atravesando el enigmático paisaje de los símbolos que han dado forma a nuestra comprensión de la historia y a nuestro lugar en ella. El símbolo, aquí, representa el elemento hidragiros. Su traducción literal del griego significa agua de plata. Hidragiros tiene muchos nombres. También se le llamó azogue. Hoy en día, se le conoce como mercurio.
El símbolo alquímico es precisamente el mismo que se utiliza en la astrología clásica para representar el llamado planeta Mercurio. El mercurio puro, o nativo, es un elemento extremadamente raro en la corteza terrestre. Se extrae principalmente del cinabrio, una forma pigmentada de color rojo o escarlata brillante del sulfuro de mercurio. El cinabrio es el mineral de origen más común para refinar el mercurio. Tanto Wikipedia como el Atlas Mundial nos dicen que el mercurio es el 66º elemento más abundante en la corteza terrestre. En estado puro, el mercurio es un líquido similar a la plata. Es el único metal que es líquido a temperatura y presión estándar. Tiene un punto de congelación de menos 38,83 grados y un punto de ebullición de 356,73 grados. Es un excelente conductor de la electricidad. Sus usos se basan principalmente en la electricidad. Tiene un papel primordial en la iluminación fluorescente. Otros usos son los termómetros y las amalgamas dentales. El mercurio disuelve todos los metales, incluidos el oro y la plata, para formar amalgamas. La única excepción es el hierro. También se utiliza en las vacunas. Las industrias gubernamentales, médicas y farmacéuticas declararon que el mercurio era tóxico a principios del siglo XXI, eliminando gradualmente su uso en medicina y llevando a algunos países a prohibir completamente el elemento. En algunos países, es ilegal comerciar con el mercurio. Antes de esto, el mercurio era un elemento básico en ciertos tratamientos médicos tradicionales, como la medicina tradicional china. Y, aunque no discuto la toxicidad potencial del mercurio cuando se inyecta en el cuerpo, las preocupaciones que rodean su potencial peligroso son en gran medida exageradas. Todos los metales, especialmente cuando se inyectan y se toman en exceso, son tóxicos. Los niveles elevados de hierro, cobre, zinc y aluminio en el cuerpo contribuyen a toda una serie de enfermedades. Podría decirse que más que el mercurio. Y sin embargo, los gobiernos de nuestro mundo no han prohibido el papel de aluminio. No han dejado de enriquecer los cereales con óxido de hierro. Y los suplementos de zinc y cobre se pueden comprar con facilidad, y sin restricciones en el valor de la dosis a la que una persona puede exponerse con dichos suplementos. ¿Podría haber otras razones no reveladas para demonizar y restringir el mercurio? Veamos un poco más de cerca el potencial electromagnético de este extraordinario elemento. El mercurio es un líquido conductor de la electricidad. Por ello, se ha utilizado históricamente para crear interruptores de luz, electrodos en algunas baterías, como gas para crear iluminación fluorescente. Lo que es más interesante, se utilizó, según nos cuentan, en los faros. Según la historia dominante, los fareros se encargaban de mantener la enorme lente de la parte superior del faro girando todo el día, todos los días. Una lente que giraba a una velocidad determinada hacía que la luz parpadeara. Para ello, solían colocar la lente sobre ruedas, o rodamientos, sujetas a mecanismos de relojería a los que el farero daba cuerda periódicamente. A finales del siglo XIX, algunos guardianes, hartos de tener que dar cuerda al mecanismo del reloj, empezaron a hacer flotar sus lentes en mercurio líquido. La base metálica de la lente giraba más fácilmente en el mercurio, lo que ayudaba a que la luz girara más rápido con menos vueltas. Es una práctica que todavía se utiliza en algunos faros hoy en día. Es evidente, por su estructura, que la única función del faro no era solo iluminar el camino de los barcos. Era una de sus funciones entre otras muchas o simplemente un acto heredado de reutilización.
Muchos faros están construidos con la conocida estructura octogonal. Muchos tienen las franjas rojas y blancas, indicativas de las centrales eléctricas. Muchos conservan sus antenas. Y estaban situados junto al agua. Es obvio que tenían una función similar a la de muchas centrales eléctricas del viejo mundo que encontramos reutilizadas y rebautizadas por todo nuestro reino. El faro de Lindauer, en Alemania, es un ejemplo fascinante. Vemos todos los dentículos y agujeros familiares, que sugieren la manipulación de vibraciones y frecuencias. Vemos la cúpula octogonal. Han sustituido la antena original por chatarra del Nuevo Mundo. Y, curiosamente, la estructura tiene un reloj. Y, aunque los del Viejo Mundo hacían los relojes más avanzados jamás vistos, la presencia de una esfera de reloj aquí parece superflua. Tal vez, la abundancia de esferas de reloj que vemos en tantas estructuras y torres del Viejo Mundo son en realidad manómetros de vapor reutilizados que solían estar presentes para medir la presión del agua energética. El intrincado y complejo diseño de estos faros habría sido una hazaña de la ingeniería para los del siglo XIX y sus predecesores, a menos que los anteriores al siglo XIX fueran tecnológicamente avanzados, lo que, por supuesto, lo eran. El papel de mercurio en la rotación de las lentes es un sutil ejemplo de reutilización. Es muy probable que los complejos aparatos de la parte superior de estos faros se modificaran como lentes luminosas durante el gran reajuste. Y, lo que existía antes, funcionaba para extraer energía etérea. Durante la mayor parte del siglo XIX, se utilizaron quemadores de gas y aceite como fuentes de luz en estas estructuras. Y sin embargo, mira el tamaño de algunas de estas lentes. Mira la complejidad de los diseños. ¿Todo para albergar la luz que funciona con gas y aceite? No lo creo. La historia del faro es de suma importancia. 1. Porque aporta pruebas de la presencia de mercurio en algún tipo de aparato situado directamente en una cúpula, el mismo lugar que hoy vemos vaciado en tantas estructuras. 2. Porque la presencia del mercurio aquí debía permitir que las lentes girasen y rotasen más fácilmente. Y eso es muy interesante. Porque, mira lo que pasa cuando aplicas magnetismo y electricidad al mercurio. Gira y crea un vórtice, en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, según la aplicación de la corriente. Un vórtice, como sabes, es una expresión integral de un campo toroidal. Hay tres tipos principales de vórtices: eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Además del potencial electromagnético del mercurio y de su susceptibilidad de formar un vórtice cuando está bajo la influencia de la corriente, el agua de plata también tiene otra aplicación no reconocida. No es de extrañar que el mercurio esté demonizado y sea ilegal. Como puedes ver, el mercurio es capaz de proporcionar incluso a una antena de televisión casera la capacidad de convertir corrientes alternas de radiofrecuencia, para extraer una señal de televisión. Las antenas pueden ser diseñadas para transmitir y recibir ondas electromagnéticas en todas las direcciones por igual. Y se podría plantear la hipótesis de que los orbes de las antenas del Viejo Mundo contenían mercurio. Pero, de nuevo, no es un secreto que el mercurio se amalgama con el oro y otros metales.
Una amalgama es una aleación de mercurio y otro metal. El mercurio se amalgama fuertemente con el oro, el cobre, la plata y muchos otros metales. La única excepción común es el hierro. Los orbes no podían contener mercurio porque, como has visto, el mercurio habría arrastrado el oro, la plata y el cobre y se habría amalgamado con los metales. No vemos ninguna evidencia de eso aquí. Funcionan estrictamente como antenas aéreas. Pero, si todas estas estructuras contuvieran algún tipo de motor, o aparato, similar a las lentes de Fresnel que vemos en los faros, con el mercurio formando continuamente un vórtice, entonces tendríamos una configuración que permitiría a las antenas extraer energía etérea y transmitir fuertes señales electromagnéticas. Tal y como revela Fulcanelli en su lectura de San Cristóbal, era el mercurio el que permitía al oro alcanzar su potencial. Es muy probable que los cilindros, vasos y recipientes ausentes que se extrajeron de estas estructuras, y que solían estar presentes dentro de las estructuras geométricas octogonales, contuvieran mercurio. Y esto nos lleva a preguntarnos, si algunos faros siguen funcionando hoy en día con lentes de mercurio, ¿no seguirían extrayendo energía etérea? No, no lo harían. Y, una vez más, Fulcanelli nos dice por qué. Como Fulcanelli afirma en otra parte del misterio de las catedrales. La disolución del azufre, o sea, su absorción por el mercurio proporcionó el pretexto de emblemas muy diferentes, pero el cuerpo resultante, homogéneo y perfectamente preparado conserva el nombre de mercurio filosofal. Es la materia o el compuesto de primera clase, que solo requiere un proceso de cocción gradual para transformarse primero en azufre rojo, luego en elixir y después, en el tercer tiempo en la medicina universal. Como aclara Fulcanelli, la transformación del mercurio puro en un estado sulfuroso rojo es el primer paso. Y, como ya se ha dicho, el cinabrio, o sulfuro de mercurio, es rojo. Y, como vemos aquí en las representaciones de las túnicas de San Cristóbal, lleva una mitad gris, para indicar el mercurio, y otra mitad roja, que es indicativa del sulfuro rojo. Es el estado transformado del mercurio lo que permite al oro, aquí representado como Cristo, alcanzar todo su potencial, o mantenerlo en consonancia con la leyenda para llegar a las masas. Lo que Fulcanelli nos dice en realidad es que, para poder distribuir esta energía electromagnética limpia a través de los remates o antenas de oro, tenía que haber un tipo especial de mercurio. Esto es lo que contenían las naves y los motores. Y es probable que fuera este mercurio único el que permitirá la extracción de la energía etérea desde arriba en primer lugar. Tal vez, es solo una coincidencia, si usted cree en tal cosa. Sin embargo, es interesante que muchas de las reliquias más pequeñas que vemos tienen marcas rojas en el interior de los recipientes, tal vez un homenaje a la sustancia que contenían. Ahora, sé lo que quieres decir. Vamos. Estás convirtiendo un grano de arena en una montaña. Estás basando esto en unos pocos pasajes de las divagaciones de un engañador masónico. ¿Cómo sabemos realmente que los del viejo mundo eran los alquimistas de antaño y que el mercurio era fundamental para su avanzada tecnología? Tengan paciencia,
expondré a este llamado Fulcanelli como el engañador masónico que es, más adelante. Pero, como dije antes, hay muchas medias verdades aquí que podemos extraer. Y hay que preguntarse por qué este texto críptico sobre el misterio de las catedrales se centra principalmente en explicar las estructuras y su simbolismo en términos alquímicos. Porque, como ven, San Cristóbal no es la única expresión simbólica de la relación entre el mercurio y el oro. Al igual que con su adoración del sonido y el agua, el mundo antiguo expresaba esta relación alquímica en muchos símbolos. De hecho, los símbolos eran tan frecuentes que el enemigo tuvo que apropiarse de ellos y utilizarlos como armas de control y engaño. De lo contrario, el gran reajuste del siglo XIX habría fracasado. La genialidad del enemigo radica en su apropiación, rediseño y oscurecimiento deliberado de los símbolos, hasta el punto de que rastrear la historia y el verdadero significado de un símbolo en particular se convierte en una hazaña monumental. La abundancia de leones y águilas que vemos en todo el mundo antiguo, principalmente en forma de estatuas, se relaciona con los elementos del oro y el mercurio. Como afirma Fulcanelli, el león es el signo del oro. Representa una fuerza terrestre y fija, mientras que el águila representa la fuerza aérea y volátil. O el mercurio. Cuando los dos campeones se juntan, se atacan, se repelen y se desgarran con energía hasta que los antagonistas se convierten en un solo cuerpo, el mercurio animado. La fusión del oro fijo y del mercurio volátil crea el grifo, en el que el león o el oro representaba la parte básica fija del compuesto que, en contacto con la volatilidad adversa, pierde la mejor parte de sí mismo, la que caracteriza su forma, que es en lenguaje jeroglífico la cabeza. Y, al igual que el león y el águila, vemos al grifo por todas partes en el mundo antiguo. Al igual que San Cristóbal, el grifo simboliza el brebaje alquímico y la combinación de mercurio y oro que impulsaba la tecnología del viejo mundo. La asociación simbólica de animales y bestias con la alquimia ha sido erradicada de la historia, principalmente debido a la apropiación de estos animales como símbolos heráldicos de la realeza y la nobleza. Estos son los animales que adornan los sellos imperiales nacionales, como vemos atribuidos al Imperio Romano, al Imperio Británico, a los Estados Unidos, etc., un acto de dominación post-Colonial sobre el viejo mundo, la apropiación de su simbolismo y la erradicación de su historia a través de una narrativa falsificada. Además, el símbolo químico, alquímico y cosmológico utilizado para representar el mercurio es inmediatamente reconocible por su fusión de dos de los símbolos más utilizados a lo largo de la historia y la cultura, la cruz y la media luna. Se reconoce abiertamente que, en un momento dado, toda la simbología religiosa era anterior a su uso y aplicación religiosa actual y pertenecía a otra cultura y representaba algo diferente durante distintas épocas históricas. Pero, que esto se declare abiertamente, no significa que tenga ningún sentido. ¿Estaban nuestros antepasados históricos y sus propios antepasados históricos realmente tan poco inspirados que necesitaban reciclar símbolos ya establecidos, o no se nos está diciendo la verdad una vez más?
Or are we not being told the truth once again? La fusión de la simbología y la cultura cristianas e islámicas es tan frecuente en nuestro ámbito que, si se examina con detenimiento, empieza a parecer bastante absurda. Si creemos en el relato histórico oficial, es decir, si creemos en el relato de las cruzadas y de las guerras otomanas de los Habsburgo, de la continua guerra entre Occidente y Oriente, entonces la presencia del simbolismo de la media luna en muchos de los llamados escudos y crestas de la Europa medieval no tiene ningún sentido. Quizás se trate de una apropiación cultural más. Pero la narrativa se vuelve muy poco convincente cuando nos fijamos en las propias estructuras. ¿Por qué la Gran Mezquita de Santa Sofía fue construida originalmente como iglesia de Santa Sofía por el llamado Imperio Romano? Se nos dice que siguió siendo una iglesia durante casi 1000 años. Sus 4 minaretes se construyeron después de que el Imperio Otomano tomara la región. Pero, mira su diseño original. No se parece en absoluto a una catedral tradicional. Y esto lo vemos una y otra vez. La Catedral de Córdoba en España, originalmente erigida como una mezquita en el siglo VIII y luego convertida en una catedral en el siglo XIII. Vemos, aquí mismo, la confluencia de ambos estilos de Oriente y Occidente. Curiosamente, la estructura también presenta los arcos con rayas rojas y blancas, indicativos de centrales eléctricas que encontramos en tantas estructuras imposibles. Incluso sin sus narrativas poco convincentes de estructuras que pasan entre culturas, seguimos viendo la presencia de ambos estilos en muchas estructuras que no tienen esta narrativa adjunta. La Basílica de San Marcos y el Palacio Ducal, en Venecia, parecen extremadamente orientales. Al igual que el Pabellón de Brighton, en Inglaterra. Estas estructuras eran imposibles para todos aquellos, orientales y occidentales, en la narrativa oficial, a menos que tuvieran una tecnología avanzada, que la narrativa nos dice que no tenían. La narrativa oficial nos cuenta historias de arquitectos inspirados e influenciados por las estructuras de Oriente y Occidente, por igual. Pero recordemos que en la época en que se construyeron estas estructuras, la gente no tenía medios de transporte accesibles. Viajar entre continentes y países llevaba semanas. Y no tenían cámaras para documentar las estructuras para poder replicarlas con tanta precisión en primer lugar. ¿Por qué las sinagogas no tienen su propio estilo particular, como las mezquitas y las catedrales? Vemos esta fusión de estilos arquitectónicos en todas partes. Vemos estaciones de bombeo de agua que parecen catedrales. Vemos torres de agua que se parecen a las torretas de los castillos. Vemos catedrales que también parecen edificios oficiales del gobierno. Todas estas estructuras pertenecen a una sola civilización unificada. Por eso encontramos tantas catedrales en ruinas en Oriente Medio. Fueron destruidas y arruinadas durante el Gran Reseteo, y después, para solidificar la narrativa falsificada. Por eso vemos la luna creciente en viejas fotografías del siglo XIX, en zonas donde no debería estar. Esto es Brasil. Mira más de cerca. Incluso hoy en día, la población musulmana de Brasil comprende un total de 1% del país. Entonces, ¿por qué esta media luna está presente en la parte superior de una de estas antenas, en el siglo XIX? ¿Por qué está presente en San Francisco, en 1905? ¿Por qué vemos muchas antenas estructurales compuestas tanto por la cruz como por la media luna? En muchas de las fotografías antiguas, vemos muchas estructuras sin ningún tipo de simbolismo religioso, sino simplemente antenas estándar.
¿Y qué hay de todas las antenas inusuales que vemos? Muchas de las antenas funcionaban como instrumentos simétricos para mejorar la extracción del éter y transmitir energía a otras antenas. Nunca fueron signos de diferentes facciones religiosas en el mundo antiguo. Lo más probable es que más tarde se les designaran estos significados para fracturar la unificación del viejo mundo y su comprensión de Dios. Incluso la narrativa dominante admite que no fue hasta el siglo XIX cuando la media luna se asoció con el Imperio Otomano. Y no fue hasta 1950 que el símbolo se convirtió en el emblema del Islam. Los símbolos de la media luna y la cruz son mucho más complejos de lo que la mayoría cree. En el contexto de las antenas, son probablemente un homenaje simbólico al mercurio alquímico que las hizo funcionar en primer lugar. Pero la media luna y la cruz también tienen implicaciones más amplias relacionadas con el funcionamiento sagrado, energético y etéreo de nuestro reino. Volveremos a hablar de estos símbolos más adelante. Esto no pretende desacreditar el significado de estos símbolos en la actualidad. Los símbolos evolucionan con el tiempo. Pero, esta evolución fue cuidadosamente orquestada por nuestros controladores. Tampoco es para desacreditar a Dios. Y este punto es crucial. Entiendo que mucho de esto puede provocar a algunas personas. Pero, es imperativo entender que la religión, en un sentido institucional, fue creada por nuestros controladores como un medio de control. Muchas organizaciones religiosas de hoy en día son corruptas y utilizan la religión como fachada, cuando su verdadera lealtad reside en los controladores psicópatas de nuestro reino. La religión fue una herramienta esencial de engaño para justificar la infraestructura del viejo mundo. La religión no es sinónimo de comprensión de Dios, fe y oración. Y tampoco es desacreditar la vida del Hijo de Dios. No. Y esto es crucial. Y verás por qué, más adelante en nuestro viaje. Y, en muchos sentidos, esto es lo que Cristo trató de enseñar a la gente, a ver a través del engaño y la manipulación. Y cuando ores, no deberás ser como los hipócritas, pues les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Como ves, las Escrituras son más precisas de lo que la mayoría entiende. Son a la vez relatos históricos, manuales de instrucciones para la vida y textos sagrados de profecía. Hay un puñado de textos que son tan importantes, que el enemigo ha estado tratando desesperadamente de alejar a la gente de ellos en los últimos tiempos. Y verás por qué esto es de suma importancia, más adelante en nuestro viaje. Quédate conmigo. Lo mejor está por venir. Y no termina aquí. La base del símbolo alquímico del mercurio, se nos dice, era un caduceo. Y vemos el caduceo a través de los restos del viejo mundo. Otro símbolo del que se apropió el enemigo, que adorna muchos escudos y que fue adoptado por las industrias médicas centralizadas y corruptas que han sido responsables de crímenes masivos contra la humanidad que continúan hoy en día. No es una coincidencia que el mismo mercurio, que el símbolo representaba, se inyecte en los seres humanos a través de las vacunas para interrumpir todo su ciclo de metilación, lo que resulta en el autismo generalizado y toda una serie de trastornos neurológicos y metabólicos. El caduceo ilustra claramente cómo tanto la mitología romana como la de la antigua Grecia sirven al enemigo como herramienta de engaño. En la mitología romana, el bastón del caduceo se llevaba en la mano izquierda del dios Mercurio. El Mercurio romano era un dios de las ganancias financieras, el comercio, la comunicación y los mensajes.
En la mitología griega, el bastón lo lleva Hermes. Hermes era el dios de los viajeros, los mercaderes y el comercio. Las mitologías fabricadas permitieron al enemigo ocultar la verdadera asociación del caduceo con el mercurio elemental, a la vez que les permitía la habitual y enferma ocultación a la vista, burlándose del ritual al vincular sus industrias médicas con el dios de las ganancias financieras y el comercio. Como escribe Fulcanelli, la serpiente indica la naturaleza incisiva y disolvente del mercurio. Este reptil es el aspecto del mercurio en su primer estado y la vara de oro es un azufre corpóreo añadido. Es el mercurio filosófico y el caduceo como su símbolo. El caduceo no solo representa el elixir de mercurio, esencial para la transmisión de la energía electromagnética, sino que las serpientes en duelo forman una espiral, representante de la vía energética y del vórtice. La vara representa un azufre dorado. Pero, también es una reminiscencia de las propias antenas. Y, al igual que las mitologías se esconden a la vista, las alas representan aquí la conexión, la comunicación, los mensajes, las señales entre antenas en la red electromagnética y también la conexión entre las antenas y el propio éter. Al fin y al cabo, el dios romano Mercurio era conocido como el mensajero de los dioses. Y se esconde a la vista en todo el arte e ilustración alquímica. Vemos el águila y el león, vemos el caduceo. Y vemos geometrías y objetos similares que adornan la parte superior de las estructuras del viejo mundo. Y, sin embargo, sigue siendo difícil imaginar la red energética. Y aún más difícil de imaginar es el nivel de trabajo necesario para eliminar todos los motores y las naves, para destruir y ocultar lo suficiente del viejo mundo y comenzar a reescribir la historia, para que el gran reseteo haya sido un éxito. Lo que estamos viendo en el siglo XIX y principios del XX es la fase final del reseteo. Hubo un periodo transitorio. Y, como cualquier fase de transición, el periodo todavía utilizaba parte de la tecnología del viejo mundo que estaba tratando de eliminar. Y, como dije, el enemigo es perezoso. Realmente deberían haber eliminado estas fotografías y filmaciones. Mira.
Whoa. La mayoría de estas imágenes fueron tomadas durante las ferias mundiales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Cualquier electricista podría atestiguar lo imposible que sería la iluminación en esta época y a esta escala. ¡Qué pesadilla absoluta para el cableado! Pero, no necesitaban un cableado complejo, ¿verdad? ¿Cómo es que tenían paseos laterales móviles durante este periodo? También vemos esta tecnología en los florecientes parques de atracciones estadounidenses de principios del siglo XX. Por algo los llamaban parques eléctricos. De hecho, la referencia a la electricidad se puede encontrar en todas partes entre los sitios reutilizados del Viejo Mundo. Incluso en los lugares más insospechados. Incluso en esta fase de transición del reajuste, estos entornos tienen un aspecto glorioso. Y esto con la mayor parte de la red de agua ya destruida. Solo imagina lo que fueron capaces de lograr. Muchos de los principales iconos simbólicos de nuestro tiempo se remontan al mercurio que hizo posible este viejo mundo electromagnético y tecnológico en primer lugar. Curiosamente, en su lectura de Opferus, o San Cristóbal como portador de mercurio, Fulcanelli lleva al límite sus artimañas masónicas de medias verdades y engaños. Comienza hablando del cinturón de Opferus, tal y como lo representa Julien Champagne, cuyo cuadro de Opferus cuelga en la mansión de Jan Layement, lo que Fulcanelli llama una de las más atractivas y raras residencias filosóficas. El cuadro representa a Opferus con un cinturón, cosido con líneas entrecruzadas. Es importante señalar que ninguna de las otras representaciones artísticas famosas de Opferus lo representan con este cinturón. Fulcanelli exclama que el artista lo hizo aún mejor que el resto. Bajo la inspiración del científico hermético que ha encargado el cuadro, el artista representó a Opferus, ceñido por un ancho cinturón a la altura del abdomen. Es este cinturón, escribe Fulcanelli, el que da a San Cristóbal su verdadero carácter esotérico. Escuchen con mucha atención lo que afirma a continuación. Según algunos documentos conservados en los archivos de la mansión Layement, sabemos que Jan Layement pertenecía a la Hermandad Alquímica de los Caballeros de la Mesa Redonda. Lo que vamos a decir aquí no se puede enseñar. El cinturón de Opferus es el signo que todos los filósofos reconocen como la marca externa que indica la extrema pureza intrínseca de su sustancia mercurial. Es un signo que los antiguos autores llamaban el sello de Hermes, la estrella de los Reyes Magos, el Osezno, la constelación en la que se encuentra la estrella polar. La comparación entre el cinturón de Opferus y la constelación de la Osa por la estrella polar, o lo que se conoce como Osa Mayor o la Osa Mayor, en un principio no proporciona ninguna idea de a qué se refiere Fulcanelli. ¿Se trata solo de una divagación de un masón críptico y loco, o nos estamos perdiendo algo?
But if you begin to trace the pattern on the Pero, belt, si se comienza a trazar el patrón en el cinturón, entonces otro patrón oculto y familiar comienza a emerger dentro del propio patrón. when documented throughout the year, Cuando se documenta a lo largo del año, en cada estación, la constelación de la Osa Mayor también forma este patrón, el símbolo de la esvástica. symbol of the swastika. A now infamous symbol of Símbolo ahora infame del mal, lo que muchos no saben es que, según la narrativa oficial, la esvástica fue uno de los símbolos más utilizados a lo largo de la historia y de las diferentes throughout culturas. history and different cultures. It is an important symbol in Asian Es un countries, símbolo importante en los países asiáticos, representando el hinduismo, el jainismo y el It budismo. was used by the so-called ancient Greeks and Romans, the Druids, Lo utilizaron los llamados griegos y romanos antiguos, los druidas, los celtas, los nativos americanos, los primeros cristianos, etc. rock churches, Lo vemos en mosaicos, iglesias rupestres, brazaletes, rosetones, cruces, cerámica, ropa y banderas. Lo vemos en todas partes a través del tiempo y la cultura. Interestingly, Curiosamente, las compañías eléctricas suecas y noruegas utilizaron el símbolo a finales del siglo XIX y principios del XX para representar centrales eléctricas y estaciones hidroeléctricas. hydroelectric stations. This connection cannot be purely coincidental. Esta conexión no puede ser una mera coincidencia. History, La tarea de borrar la memoria y la historia no es una hazaña fácil. out of Requiere tiempo. this is De todos los símbolos, este es el que más ha tenido que corromper y diluir el enemigo mediante la apropiación, no solo por su asociación ya perdida con el electromagnetismo, sino porque, como deja caer Fulcanelli, su asociación original con la participación del mercurio en la red eléctrica del viejo mundo. original association with Mercury's involvement in the old world's power grid. Like the Caduceus's Al igual que las spiral serpientes en espiral del caduceo, representa un vórtice que el mercurio produce en presencia del electromagnetismo. electromagnetism. The swastika La esvástica es el vórtice. También representa otro vórtice, el que está debajo de Polaris y la Osa Mayor, en el centro. and the Big Dipper at the center. The same vortex at NASA El mismo vórtice que la NASA ha burlado ocultando a la vista aquí en la Tierra y en su representación de los polos de otros planetas. poles. It is the same vortex at Mercator Es el mismo vórtice que Mercator y otros documentaron en mapas y escritos, el remolino que rodea Rupis Nigra y que se encuentra en el Polo Norte. located at the North Pole. Interestingly, Curiosamente, los científicos han descubierto recientemente grandes reservas naturales de la llamada toxina mercurio en el Polo Norte. Mercury at the North Pole. They are worried about it melting and causing toxicity. Of course they are. As Kevin Schaefer writes Como in escribe Kevin National Schaefer en el artículo de National Geographic, It turns out that not resulta only que is no there solo hay mercurio en el permafrost, sino que el Ártico es la mayor reserva de mercurio del planeta. pool of mercury on the planet. Is this another mocking on their behalf? ¿Se trata de otra burla por su parte, o hay realmente una gran cantidad de mercurio en el norte? We will return to this much later in our Volveremos a hablar de esto mucho más adelante en nuestro viaje. and their original location. Los metales nobles y su ubicación original en la Tierra son muy importantes. Scriptures. Y son las escrituras las que tienen la respuesta. The old El mundo antiguo lo sabía. they knew the Conocían la Tierra que pisaban mejor que nadie. anyone else. They knew the alchemical metals, Sabían que los metales alquímicos, el oro, el hierro, el cobre, el mercurio, etc., podían fusionarse de manera que les permitiera acceder a la energía electromagnética etérea. electromagnetic energy. They knew that Ophorus, the Sabían que Opferus, el mercurio alquímico, podía elevar al Cristo, el oro alquímico, y llevarlo a las masas. to the masses. It is not a coincidence No es una coincidencia que el camino por el que Opferus llevó a Cristo fuera a través del río, del agua. across water. The legend of Ophorus La leyenda de Opferus es una totalidad simbólica y metafórica del sistema energético del viejo mundo. energy system. You have a question. Tienes una I pregunta, have a feeling I know y tengo la sensación de que sé lo que vas a decir. you want to ask about ¿Quieres preguntar sobre los mapas, Mercator y demás? if they have fabricated history. Si han fabricado la historia, han distorsionado tanto el significado simbólico y han mentido sobre los que vinieron antes, ¿cómo podemos confiar en estos viejos mapas y relatos del norte?
How do we know that Hyperborea ¿Cómo sabemos que Hiperbórea es un lugar real y que hay un vórtice en el centro? Ese es el espíritu. Una pregunta importante. Por desgracia, no podemos confiar en los mapas, y tengo que mostrarte por qué. Y ahora es el momento de hablar de los relojes. Porque, verán, hay otro mapa, oculto y olvidado desde hace tiempo, el más antiguo de todos. Y no es perfecto, de ninguna manera. Pero, es todo lo que tenemos. Come, it's time to lift another veil.